quería compartirle esta palabra y es con respecto a tomar decisiones en nuestras vidas. Y cuando hablamos de decisiones buenas y malas, en realidad, por las que nosotros transcurrimos, ¿sí? Sabemos que decisiones que podemos haber tomado cuando éramos jóvenes o en el pasado son las que hoy tienen consecuencias en nuestras vidas. Esas decisiones quizás han sido llevadas por malas influencias, por malas amistades, pero igualmente la responsabilidad es nuestra y las consecuencias van a ser nuestras, ¿sí? La Biblia, el libro de la Biblia, contiene múltiples ejemplos de personas que a lo largo de su vida han tomado decisiones tanto malas como buenas, ¿sí? Y la conclusión siempre han sido las mismas, ¿sí? Consecuencias positivas o negativas para ellos. Por ejemplo, yo sacaba de la Biblia, en el libro de Génesis, no lo van a poner en el proyector porque solamente son ejemplos. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 6, como decisión negativa, Eva decide comer del fruto del que se le había prohibido, ¿sí? Después en Génesis capítulo 16, en el versículo 1 y 3, Sarai, que era la esposa de Abraham, ¿sí?, decide elegir a su sierva, a Agar, para que tenga un hijo con su esposo. También una mala decisión de parte de ella. En Éxodo, en el capítulo 32, en el versículo 1, ante Moisés, que se retira a orar, ¿sí?, y quedando como líder Aarón de ese pueblo, deciden hacer un becerro de oro para adorar. También una mala decisión. En el libro de Jueces, en el capítulo 14, en el versículo 3, Sansón, yendo en contra de las enseñanzas de su padre, decide entablar una relación con una filistea de un pueblo enemigo del pueblo de Dios. En el segunda de Samuel, en el capítulo 11, esto es muy llega mucho a nosotros, es David, que toma la decisión de tomar por mujer a Bersabé, mujer de un líder de su ejército, ¿sí? Y también tuvo sus consecuencias. Después Jonás, en su libro, en el capítulo 1, va en contra de lo que el Señor le había mandado. El Señor lo mandaba a Nínive y él se dirige a Tarsis. En el libro de Mateos, esto es algo que a nosotros nos llama mucho, Judas entrega a Jesús en el capítulo 26, en el versículo 14. Y para cerrar con las malas decisiones, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, Ananías y Zafira, ¿sí?, creen engañar al Señor, ¿sí?, en la venta de una propiedad, ¿sí?, y de esa forma también tienen sus consecuencias. Ahora bien, la Biblia también habla de hombres que han tenido buenas decisiones, ¿sí? Y así tenemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, Moisés, cuando le pide consejo a su suegro, a Jetro, sobre cómo dirigir a su pueblo, a un pueblo numeroso que tenía. Ruth, en el capítulo 1, que no abandona a su suegra después de quedar viuda ella y su suegra, cuando sus otras cuñadas sí la habían abandonado. En el libro primero de Samuel, David no da muerte a Saúl, que era el rey ungido por Dios, cumpliendo así con lo que Dios le había dicho. Después Daniel, en su libro, en el capítulo 1, ¿sí?, él, por su propia elección, toma la decisión de no contaminarse con la comida del rey. Y el mismo Daniel, también en el capítulo 3, decide no servir a otros dioses cuando ese mismo rey le pide a él que adore otro dios. Aún corriendo el riesgo de muerte, él decide no adorar a otros dioses. Y esto, como algo importante en decisiones positivas, se da en el libro de Mateo,
en el capítulo 4, en el versículo 19 y 20, Jesús así como invita a sus apóstoles en ese momento a tomar una decisión y de seguirlos para hacerlos pecadores de hombre, es así como nosotros también Dios nos invita a tomar esa decisión. Pero bien, hemos tenido un tiempo de más de 2 años en los cuales hemos permanecido por medio de esta pandemia de alguna forma llevado a tomar decisiones. Esto nos llevó a estar aislados en nuestras casas, a cambiar nuestras rutinas de trabajo y nos llevó a tomar, hasta en la misma iglesia hubo cambios en los cuales no nos podíamos congregar, ni siquiera juntarnos como hoy nos podemos juntar a orar, ¿sí? Y eso, al estar de esa forma aislados en nuestros hogares, también nos llevó a tomar decisiones que quizás no tenían nada que ver con lo que veníamos haciendo. Por ahí ocupamos nuestro tiempo en ver cosas en los celulares, en ver cosas en la televisión, que nos llenaba de temor y de esa forma nos hacía alejarnos cada vez más de Dios. Esas cosas de poder decidir cosas que no nos hacía crecer, que no nos alimentaba espiritualmente, nos hacía alejarnos cada vez más de Dios. Todo esto nos llevó a desenfocarnos, a ocupar ese tiempo en cosas que como le decía recién, nos alejaba más de Dios. Y en esas elecciones acertadas o desacertadas de lo que buscábamos, eso hacía crecer o alejarnos, como les decía, de Dios. Pero eso nos provocaba o nos daba paz o nos daba intranquilidad de saber que no estábamos haciendo lo correcto. Bien. Y yendo sí a lo que Dios quiere de nosotros, que somos sus hijos, y es que podamos tomar buenas decisiones, es que vamos a compartir esta palabra. Y está en una palabra que la compartimos mucho en realidad en las iglesias, pero como siempre digo y les aseguro, la palabra de Dios tiene un multimensaje y podemos leer muchas veces la misma palabra, pero el Señor nos va a hablar de distintas formas. Vamos a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Y dice así: un hombre tenía 2 hijos. El versículo 12 dice: el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. En el versículo 13 dice: poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y desechó toda su herencia. ¿Ustedes cómo lo ven a esto? Como una decisión desacertada de parte de ese hijo, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo este joven, él sí creía que estaba tomando una decisión buena en poder pedirle a su padre lo que le correspondía, pero no tenía en cuenta lo que sí tenía junto a su padre, ¿sí? Que es lo que quizás a veces nosotros no nos damos cuenta, que lo que tenemos junto con Dios, y que es provisión, algo que de saber y tener la seguridad de que no nos falta nada, ¿sí? De tener amor, ese amor que tenemos los papás por nuestros hijos, que es un amor que a veces no tiene medida, ¿sí? Muchos de acá somos papás y sabemos lo que nosotros sentimos cuando un hijo está con algún tipo de situación, algún tipo de problema, ¿sí? Había perdido comprensión este joven, ¿sí? Perdió la comprensión de poder ser escuchado por su padre cuando tenía uno de esos problemas de los cuales hablamos, y perdió la corrección, que es una de las cosas que muchas veces a nosotros nos molesta, y es que nos corrijan. Pero es bueno ser corregido, es bueno sentir ese consejo de un papá y ser corregido cuando estamos haciendo algo mal. Pero así todo, este joven
decide alejarse de su padre, ¿sí? Y empezar a disfrutar de malas compañías, de cosas que le ofrecía el mundo, de amistades que no le hacían bien, de mujeres, de vicios y de otras tantas cosas que lo llevó a sentirse solo, a sufrir de soledad, de engaño, de traiciones y de enfermedades. Y así pudo experimentar él las consecuencias de todas esas malas decisiones que él había tomado y lo llevaban a hundirse en el pecado, ¿sí? Y sigamos con la palabra en el mismo libro de Lucas, sigamos con el capítulo 15, vamos al versículo 17, y dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? El 18 dice: tengo que volver a mi padre y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y así podemos ver cómo ese mismo joven que había tomado una mala decisión de alejarse, de exigirle a su padre la entrega de lo que a él le correspondía, sabiendo que él estaba bien junto a su padre, que él podía gozar en la presencia de su padre, y había elegido retirarse de él, vuelve al padre después de haber malgastado todo y toma la buena decisión de volver a su papá. Pero ustedes se preguntaron cuántas cosas se le cruzaron a él por la cabeza antes de volver a su papá. Si se le cruzó seguramente la vergüenza, el desprecio, el rechazo, la indiferencia que iba a sufrir de la gente. Pero, hermanos, así trabaja el enemigo en nosotros cuando nos alejamos de Dios, ¿sí? Él pone en nuestra mente eso, para que nosotros no podamos volver a la presencia de Él, ¿sí? Y pone trabas en nuestra mente, haciéndonos sentir que no servimos y que no somos dignos. No sé cuáles fueron sus malas decisiones que tomaron en un tiempo atrás, ¿sí? En su pasado, y que quizás hoy están sufriendo esas consecuencias de esas malas decisiones. Pero les puedo decir con seguridad que nuestro Papá espiritual, nuestro Dios, nos está esperando, ¿sí? Y no dejen que el enemigo tome decisiones por ustedes, decisiones que provocan consecuencias que no las queremos tener para nosotros, ¿sí? Señor, hermanos, hoy es el día que debemos buscar de Dios, de volver a Él, regresar a sentarnos en ese lugar que Él tiene preparado para nosotros. Él tiene preparado un lugar en su mesa, en la cual te llama a vos, me llama a mí. Él nos está esperando con un abrazo. Y esa va a ser la consecuencia más grande que vamos a tener de poder regresar a su presencia, de poder arrepentirnos y dejar de tomar esas malas decisiones y empezar a disfrutar de las buenas decisiones tomadas. Este es el tiempo, hermano, de decir basta y de ya no seguir de la misma forma, de volver a la casa de papá. Y si ustedes creen que no hay vuelta y que ya lo perdieron todo, no es así. Dios nos está esperando. Dios nos quiere permitir que nos acerquemos al trono de la gracia de Él, ¿sí? Al trono del amor. Él quiere devolvernos todo lo que hemos perdido, ¿sí? Y Él va a sanar nuestras heridas. Él va a dejar atrás nuestras frustraciones. Y por sobre todas las cosas, Él va a perdonar cada error que hayamos cometido. Porque Él no es hombre para mentir, como dice la palabra. Y también dice que abogado tenemos en nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y para cerrar quiero dejarles algo de lo cual el Señor me viene hablando mucho en este tiempo y que son enseñanzas que venimos recibiendo muchos de los que estamos acá de parte de nuestros líderes, ¿sí? Hemos venido hablando de compromiso y de pactos, ¿sí? Los compromisos los podemos hacer de a 2 personas y de a más, ¿sí? Pero vamos a seguir siendo personas. Y en esos compromisos, lo asumamos o no los asumamos, también vamos a tener consecuencias, ¿sí? Y de acuerdo a cómo nosotros tomemos esas obligaciones, van a ser consecuencias buenas o malas. Pero si pactamos con Dios, tenemos una seguridad. Y esa seguridad es que tenemos cobertura de parte de Él. Y esa cobertura es la vida eterna que ganamos en haber elegido pactar con Él, acercándolo, como le dije, al trono de su gracia y de su amor. Alabemos al Señor.